Bueno, bienvenidos queridos amigos a este nuevo canal que se llama Sustentabilízate, Sustentabilízate. Hoy nos trae aquí un propósito muy importante que es hacer el análisis de la nueva película de Steven Spielberg que se llama El Día de la Revelación. Este análisis es diferente a todos los análisis que hemos visto ya en otros canales, en otras redes. Hay muchos tipos de análisis, pero este análisis es único porque es un análisis que está desde la perspectiva de las ciencias ambientales, desde la ecología. ¿Qué nos quiere decir Steven Spielberg? ¿Qué nos quiere transmitir el director, cineasta, un artista supremamente relevante en la industria del cine? ¿Qué nos quiere transmitir este artista con esta obra que se llama El Día de la Revelación? Vamos a ver entonces algunos elementos en este video. Por ejemplo, vamos a ver la relación que existe, que tiene la película con la ecología. Vamos a ver cuál es la relación que tienen los personajes, los principales personajes, también con aspectos ambientales. Vamos a ver cuál es la relación que tienen los diferentes eh, personajes animales que hay en la película. Al menos hay 4 animales y cada uno significa algo relevante. También hay algo importante que vamos a ver y vamos a analizar es el aspecto de la religión o el aspecto más que la religión, el aspecto espiritual con relación con la ecología, con lo ambiental y finalmente vamos a descifrar el mensaje final de la película, porque esta película no habla de extraterrestres. Eso es lo que tú crees, que habla de extraterrestres. Esta película habla de algo más profundo, tiene una interpretación más profunda y esa interpretación la vas a saber si te quedas hasta el final de este video cuando vamos a explicarla. Pero primero hay que explicar los personajes y algunos elementos de la película. Antes de empezar esta explicación, quiero presentarme para los que no me conozcan, para los que sea la primera vez que me están viendo. Mi nombre es Esteban Correa García, doctor en ciencias ambientales y este canal se llama Sustentabilízate. Sustentabilízate es un canal que hemos creado nuevo. Este es el primer video de este canal. Hemos creado este canal con el propósito de enseñar los principios de la ecología para aplicarlas a la vida de las personas, para mejorar la vida de las personas. Y hemos decidido inaugurar este canal con este análisis de esta película que nos parece muy relevante y también de gran interés para el público. Una cosa importante de este canal también antes de comenzar. Este canal es totalmente natural, es un canal humano totalmente. Primero, porque todo es natural, aquí no hay IA, no hay inteligencia artificial. Yo soy humano, yo no soy un avatar, ¿no? Como muchos canales ahora que son puros avatar robots que te hablan. Los guiones que vamos a hacer en este canal y este guión son 100% humanos, no utilizamos inteligencia artificial para hacer el contenido de este canal. Este canal es en vivo también para evitar editar con IA. O sea que es muy natural porque es lo que están viendo en esta transmisión, en este momento, en vivo y en directo. No vamos a hacer mayor edición. De pronto la única edición que hacemos en este canal es recortar los primeros segundos del inicio del video una vez el video ya esté terminado, indexado en la plataforma. De resto todo es en vivo, es 100% una creación humana. Y lo hemos decidido hacer así para esforzarnos más en la preparación del mismo contenido. Ya, aquí de pronto nos vamos a equivocar, el error es humano, pero para evitar tantos errores, eh, nos forzamos de que esto sea en directo para que sea
mayor, más natural. Y eso pues nos impulsa a preparar el contenido de una manera más especial. Bueno, empecemos entonces a lo que vinimos, a analizar la película El Día de la Revelación desde una perspectiva ecológica. Comencemos entonces con los personajes de esta película. Iniciemos con el personaje de Margaret, protagonizado por la actriz Emily Blunt. Margaret no es cualquier personaje al azar. Ella es una meteoróloga, o sea que es una científica, también es una periodista, o sea, es una ecoperiodista, podríamos decirlo así. Es una científica que divulga la información del medio ambiente. Y esto es supremamente importante para el propósito de la película. Porque Spielberg pudo haber colocado a un periodista común y corriente, o a un abogado, o a un contador, pero no, eligió a un meteorólogo, pero que hace otra función. No solamente el meteorólogo eh, hace la función de interpretar los datos ambientales del estado del tiempo, sino que el meteorólogo, los que trabajan en las cadenas de televisión, lo que hacen es informar también esos datos. O sea, tiene una doble función. Tiene la función de captar los datos de la naturaleza y divulgar esos datos de la naturaleza. Esto tiene un sentido importantísimo en la película, porque esta película, que supuestamente es de extraterrestres, lo clave es poder eh, divulgar un mensaje que esos extraterrestres tienen para la humanidad. Y qué mejor que un comunicador, pero también un científico que está acostumbrado a leer datos de la naturaleza. Para que nosotros podamos entender esta película desde la perspectiva ecológica, pues tenemos que hacer un ejercicio mental y ver a los extraterrestres como una especie animal más. Porque desde el punto de vista biológico, un extraterrestre es otra especie animal. Lo único que lo diferencia es que es una especie animal en otro planeta, fuera de esta biosfera. Entonces, al analizar esta película, si usted ya se la vio, entonces puede volver a recapitular la película con esa idea de que no se está hablando de extraterrestres, sino de una especie especial de animales. Y si usted no se ha visto la película, entonces cuando se vaya a ver la película, usted va a pensar en esas especies de animales. No se preocupe de que de pronto vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler, no les voy a decir la película, cómo se va a desarrollar y cuáles son sus escenas. No, simplemente estoy haciendo un análisis de la película, pero desde esa perspectiva ecológica. Entonces tenemos como un elemento muy importante a un protagonista que se puede comunicar, que interpreta datos de la naturaleza y los puede comunicar. Y también tenemos aquí eh, más adelante podemos ver en estas imágenes el otro protagonista que se llama Daniel. Incluso Daniel pues tiene el nombre de Daniel también es simbólico porque podría el director Steven Spielberg haciendo alusión al profeta Daniel, el cual genera revelaciones o profecías que según las tradiciones judeocristianas se están cumpliendo en este momento. Porque la película también tiene una conexión con la espiritualidad que lo vamos a ver más adelantico. Pero Daniel, ¿quién es Daniel en la película? Daniel también es otro científico, es un programador de software, pero también es un matemático, una persona que tiene una habilidad no solamente porque es matemático, no, la habilidad de él es poder entender patrones ocultos en las cosas.
patrones ocultos en cualquier cosa, en la naturaleza. Entonces miren las características de esos dos personajes. Los dos tienen que ver con la comunicación, con la comunicación. La primera, Margaret, es una experta comunicadora, pero comunicadora de datos ambientales que se pueden interpretar. Y la segunda, el segundo, Daniel, eh, él es un duro, pero interpretando datos científicos de la naturaleza, pero no es tan duro comunicándoselos a los demás. ¿Ya? O sea, la experticia de él es descifrar los datos ocultos, pero él no tiene la habilidad para transmitirlos a las demás como sí lo tiene este otro personaje de Margaret. En la película entonces vemos que ellos hacen una dupla, hacen un, desde niños se fueron unidos de alguna manera y ellos crecieron olvidando ese episodio que los unió, pero más adelante, ya estando grandes, se unen con un propósito muy importante. El propósito es hacer contacto con una especie alienígena y transmitir un mensaje muy importante a toda la especie humana. Entonces, esta escena que vemos ahí es muy diciente porque vemos al matemático, al que descifra los códigos atrás, pero a la persona que tiene la capacidad de interpretar esos códigos y tiene la capacidad de comunicar está delante de él, muy posiblemente para poder dar ese mensaje. Bueno, otro aspecto relevante de la película, ya teniendo en cuenta los personajes, son el que Spielberg trae en la película a animales. ¿Por qué mezcla Spielberg animales en la película? ¿Cuál es la conexión ecológica que existe con estos animales? No simplemente por el hecho de que son animales. No, hay una conexión mayor. Recuerden que para poder interpretar la película desde el punto de vista ecológico nos tenemos que imaginar que los extraterrestres son otra especie de animales. ¿Ya? Entonces son los animales, pero los animales de la Tierra, los que en primera instancia entran en contacto con estos dos personajes, con los dos, tanto con Margaret como Daniel. Ellos comienzan a tener una conexión desde niños especial con los animales. ¿Y por qué esto es importante? Porque piensen en una cosa. Si el ser humano se quiere conectar o se quiere comunicar con una raza extraterrestre, suponiendo que existan, si se quieren comunicar con una raza extraterrestre que es prácticamente una entidad biológica, una especie o un tipo de animal que vive en otro planeta, si un ser humano se quiere comunicar con un animal de otro planeta, ¿no sería más fácil comunicarse con un animal aquí en este planeta? Entonces piensen en eso. Nosotros los seres humanos hemos podido comunicarnos con animales en este planeta. Hay algunos estudios científicos, y no solamente estudios, sino también ya resultados, en donde hay comunicación entre seres humanos y algunos animales, como por ejemplo los orangutanes. También se ha podido hacer estudios científicos con el lenguaje de algunos animales de comunicación, como por ejemplo las ballenas, los delfines. Tienen una cantidad de códigos entre ellos en las cuales se transmiten entre ellos diferentes mensajes. Pero la realidad es que estas investigaciones han sido muy incipientes. Hemos podido, como raza humana, solamente descifrar unas pocas cosas de los lenguajes de otros animales. Otra pregunta que se viene aquí es si estos animales eh, que están en la película se comunican con las personas, ¿no sería también más fácil que nosotros como seres humanos nos comunicáramos entre nosotros mismos?
tenemos complicación de comunicarnos con nosotros mismos. Entonces, mucho menos vamos a poder comunicarnos con un animal y mucho menos vamos a poder comunicarnos con una entidad o con un animal que viva en otro planeta. Entonces, la película es un llamado a la reflexión para que nosotros prioricemos nuestros asuntos como seres humanos, como especie. Miremos solamente la taquilla de esta película. Miles de personas han ido alrededor del mundo a ver la película y se han recaudado millones de dólares para esta película. Si ese mismo entusiasmo, por ejemplo, para ver una película de extraterrestres, estuviese para invertir en proyectos de investigación, por ejemplo, para comunicarnos con entes de la naturaleza, para podernos comunicar, por ejemplo, con otros animales no humanos, pues de pronto la ciencia avanzaría muchísimo y nosotros como seres humanos también de seguro avanzaríamos muchísimo y estaríamos más preocupados de solucionar los problemas de nosotros los seres humanos aquí en nuestro planeta que de estar pensando en conectarnos con otros seres de otros planetas. Primero, aprendamos a comunicarnos entre nosotros. Primero, aprendamos a comunicarnos con otras especies de este planeta. Y ahí sí, después de eso, sí podríamos comenzar a pensar en comunicarnos con seres de otro planeta. Bueno, otro personaje importante de la película, además de estos animales, y este animal, por ejemplo, eh, el cardenal rojo es, además de hermoso, es importante en la película porque es el primero que tiene contacto con Margarita y a partir de ese contacto, el personaje Margaret comienza a experimentar una cantidad de, vamos a decir, impresiones o una dimensión especial de comunicación con los otros seres humanos. Comienza como a entender la mente de los otros seres humanos. O sea que lo que hace es que se despierta en ella una cualidad para poderse comunicar con otros seres humanos, pero en una capa de comunicación mucho más elevada que la capa de comunicación que tenemos hoy en día los seres humanos normal a través de nuestros cinco sentidos. El cardenal es un animal muy especial porque el cardenal también simboliza lo sagrado, lo santo. Y la película tiene una relación muy importante con lo sagrado a través de un personaje que se llama Sara, que es la novia de Daniel. Ese personaje Sara había sido monja en un pasado, pero en la película ya no es monja, pero es como una especie de monja rebelde, pero ella sigue siendo una persona espiritual. Tiene muchos prejuicios en la película y tiene prejuicios con la idea de comunicar a todo mundo la verdad. Ella no sabe cómo va a reaccionar las personas respecto a las diferentes creencias religiosas que las personas tienen. O sea, ¿qué pasaría si una persona con cierta creencia religiosa se entera de la noche a la mañana que existen extraterrestres? ¿Será que eso sería algo bueno para estas personas? ¿O será que les va a causar una decepción enorme y entonces ya van a dejar de creer en su Dios? Pero más que la creencia en la religión, lo importante en la película es las diferentes experiencias espirituales que pueden tener las personas en el sentido de la comunicación. La comunicación es como un hilo conductor en toda la película. En la medida que desarrollamos los seres humanos cualidades espirituales, valga decir la espiritualidad como esa dimensión que está
por fuera de nuestro cuerpo físico, de esas experiencias que vivimos, que no podemos nosotros entender por nuestra razón. Entonces, desde ese punto de vista, la espiritualidad, la, esa idea de espiritualidad es muy importante en toda la película, porque es esa espiritualidad la que puede ayudar a motivar y a incentivar la comunicación con otros seres. Y esos otros seres pueden ser los otros seres de la naturaleza. En la medida en que nosotros, los humanos, podamos desarrollar esas cualidades espirituales, en esa misma medida, muy seguramente vamos a poder entender a otros animales, animales no humanos. Bueno, y finalmente, ya para no hacer tan largo este análisis, finalmente hay una escena muy bonita que aquí la muestro, que es unos animales guiando a la personaje Margaret cuando era niña a una casa iluminada. Eso tiene una interpretación muy profunda, porque esa casa iluminada representa que allí en esa casa están los otros seres. Desde el punto de vista ecológico, recordemos que estamos diciendo que esos otros seres son animales no humanos. Y esa iluminación es como el conocimiento. O sea, cómo nosotros podemos llegar a entender la naturaleza. Cómo lo podemos entender y cómo la podemos valorar después de poder entablar una comunicación con esos otros elementos de la naturaleza. Pues aquí en esta escena nos dan como unas pistas. Una de las pistas es que miren que la niña está siendo guiada al conocimiento que está en esa casa iluminada, está siendo guiada por los animales, ¿ya? O sea, los animales nos pueden dar pistas, nos pueden guiar a través de su comportamiento, a través de la forma de ser de los mismos animales. Nos pueden estar dando señales, pistas de cómo acercarnos a esa naturaleza y poder comunicarnos con la naturaleza. Es que necesitamos comunicarnos con otros elementos de la naturaleza, en vez de estar pensando en comunicarnos con extraterrestres, pues comencemos a pensar cómo nos podemos comunicar con otras especies aquí en la Tierra, con esas especies que son sintientes, especies que incluso han desarrollado, podríamos decir, sentimientos por nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, los animales domésticos, como los perros, desarrollan sentimientos reales y genuinos hacia sus amos, hacia nosotros. Y pues también es recíproco, ¿no? Nosotros los seres humanos desarrollamos sentimientos muy grandes por estos animalitos tan hermosos. Eh, pero ¿cuál es en sí el mensaje final de la película? ¿Qué nos quiere decir Steven Spielberg a través de esa película? Algo muy especial. La primera escena de la película es una escena de guerra y la última escena de la película es una palabra que se llama escuchar. Escucha, escucha. Tenemos una escena de guerra y al final el mensaje es escuchar. Y ahí la película se termina. Perdón los que no se lo han visto, pero no es que digan un mensaje directo en la película, sino que lo dejan a la interpretación de de la persona que está viendo la película. Pero entonces, ¿cuál es la interpretación? Pues desde el punto de vista ecológico, la interpretación es casi, bueno, no es tan obvia, pero es clara cuando uno la visualiza desde las ciencias ambientales. Escuchar, escuchar a la naturaleza, escuchar las otras especies que casi que están como clamando a nosotros para que nosotros no las desamparemos. Escuchar a los árboles, no solamente los animales, sino a los otros entes vivos como la vegetación, escuchar los ríos,
escuchar los ecosistemas, como hace la meteoróloga de este personaje tan hermoso de Margaret. Escuchemos la naturaleza. ¿Cómo escuchamos la naturaleza? Esa escucha no es solamente a través de nuestros sentidos. No es solamente irse por allá a un bosque, a escuchar los pajaritos, el agua. Eso es muy relajante y nos puede llevar a unas experiencias espirituales bastante especiales. Pero la forma de escuchar en la película está marcada por la ciencia, porque el personaje de Daniel da la pauta de cómo escuchar y la meteoróloga también da la pauta de cómo escuchar. Escuchar a través de datos científicos, a través de la ciencia, porque la ciencia es un lenguaje en el cual podemos entender esos ecosistemas. Sin embargo, el elemento espiritual es supremamente importante, porque por más datos científicos que tenemos, esto es algo que, pues, que en la película no se dice, sino que es la interpretación que yo como investigador de ciencias ambientales doy. Por más datos científicos que tenemos y por más escucha activa que de pronto queramos aplicar con la naturaleza, van a haber cosas que no se van a poder entender sino solamente a través de una dimensión fuera de nuestros sentidos, o sea, a través de una dimensión espiritual. Entonces, este es prácticamente el mensaje final de la película. Escuchemos a las otras especies, escuchemos la naturaleza porque ellas nos quieren decir algo. Nos están mandando mensajes constantemente. Y el mensaje no es solamente que nos están diciendo que no las extingamos, no. También nos quieren decir que nosotros sin ellas, sin esas otras especies, pues no vamos a poder existir. Otra cosa muy importante que quiero añadir antes de terminar esta transmisión. Antes de comenzar a hablar con los animales, que quizás tienen muchas cosas que decirnos, comencemos a hablar con el otro ser humano, con la otra persona, porque de seguro esa persona también tiene muchas cosas que decirnos. Si no podemos hablar con nuestro hermano que está al lado, con nuestra propia mamá, con nuestros hijos, si no hemos desarrollado esa capacidad para hablar con el otro, para escuchar al otro, pues muy poco probable es que podamos desarrollar la capacidad para escuchar a otras especies animales y poder entender este hermoso mundo de la naturaleza del cual nosotros hacemos parte integral, porque también se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida que nosotros somos parte de la naturaleza. Y cuando decimos quiero comunicarme con la naturaleza, pareciera que la naturaleza está por fuera de nosotros, pero no es así. Nosotros somos parte de la naturaleza y para comunicarnos con la naturaleza solamente quizás valga cerrar nuestros ojos y comenzar a escucharnos también a nosotros mismos. Entonces, allí, mire cómo se van volviendo las cosas de íntimas, ¿no? Si no tenemos la capacidad de comunicarnos con los animales, pues mucho menos vamos a tener la capacidad de comunicarnos con otras personas. Y si no tenemos la capacidad de comunicarnos con otras personas, pues tampoco vamos a tener la capacidad de comunicarnos con nosotros mismos. Pero eso también es a la inversa. En la medida que desarrollemos la capacidad para comunicarnos con nosotros mismos, o sea, con nuestro interior, asimismo vamos a desarrollar la capacidad para comunicarnos con otros seres humanos y en la medida en que escuchemos a los otros seres humanos, vamos a poder escuchar la naturaleza y así valorarla y cuidarla y preservarla. Bueno, estimados amigos,
hemos llegado al final de este video. Por favor, si te gustó este análisis, dale like, coméntalo, compártalo con otras personas. Si quieres que haga un análisis de otra película o también de alguna noticia o algún evento que está sucediendo en el mundo o de algún artículo o algo relacionado con el medio ambiente y la ecología, no dudes también en escribirlo aquí en los comentarios de este video y con mucho gusto te responderé. Voy a responder todos los videos, perdón, todas las preguntas que me hagan y voy a estar produciendo un video de estos de manera natural, sin ayuda de la inteligencia artificial y transmisión en vivo. Lo voy a hacer cada 8 días. Entonces nos vemos la próxima semana en otro video aquí en su canal Sustentabilízate. Chao.